es precisamente que cambiemos nuestra mentalidad al vivir en un mundo como el nuestro, secularizado. Bienvenidos al retiro para la pastoral familiar que están a cargo nuestras hermanas que tanto testimonio cristiano están dando dentro de nuestra arquidiócesis de Puebla. Hemos sido invitados a este retiro con un tema específico, la metanoia y sus implicaciones dentro del hogar. Este tema conviene que sepamos que será dividido en dos partes, en 20 minutos cada uno de ellos, y tendrá precisamente como finalidad las aplicaciones prácticas en la Cuaresma para vivirla de manera intensa dentro del hogar, siguiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Metanoia, como sabemos, es un concepto que son dos palabras etimológicamente griegas, meta y la otra palabra, noeo. Meta significa un cambio y noeo, del término griego de conocer, significa cambio de conocimiento. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que la metanoia es un cambio de mentalidad, es la invitación de Jesucristo a instituir lo que se llama el reinado de Dios. El reinado de Dios implica, y esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, es precisamente que cambiemos nuestra mentalidad al vivir en un mundo como el nuestro, secularizado, lleno de mentalidades totalmente, cuando digo totalmente, son totalmente adversas a la mentalidad de Dios. Por eso, la predicación de nuestro Señor Jesucristo que nos invita en esta Cuaresma es precisamente a ese cambio de mentalidad para darle ese espacio que solamente le es debido a Dios. Por lo tanto, el mejor ámbito para un cambio de mentalidad, puesto que el hogar es la escuela de humanidad, nuestros hogares son las verdaderas escuelas en donde se forma el ser humano. José María Cabo de Villa dice que todos tenemos un acta de nacimiento, pero no todos tenemos un acta de humanidad. El acta de humanidad debería de darla el hogar, precisamente porque desde ahí se fragua, desde ahí se concibe a un ser humano, y la pastoral familiar tiene como objetivo específico que dentro del hogar los padres sean unos auténticos misioneros, o si queremos usar el concepto griego, apóstolos. Los padres de familia son apóstoles reales de sus hijos. Y es ahí en donde Jesucristo, en el grupo de sus apóstoles, o sea, con los padres de familia, es en donde está formando el reinado de Dios. Este primer momento, por lo tanto, consiste en ser conscientes de que ese es el inicio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es: acérquense, conviértanse, metanoeo, dice, al reino de Dios, precisamente porque queremos que la conceptualización del espacio de Dios sea para nosotros el ámbito donde desarrollemos la formación, en este caso, en la formación de los hijos y en la formación, por supuesto, del matrimonio, o sea, la relación entre un hombre y una mujer. La Cuaresma es una oportunidad que debe también tener como medios las formas específicas que siempre ha tenido la Iglesia para usar este cambio de mentalidad, y es específicamente lo que Jesucristo dice: la oración, el ayuno y lo que se llama las obras de misericordia, o mejor conocida también como limosna, que no es otra cosa más que un desprendimiento de lo que nosotros hacemos, de las actitudes que son características de la misericordia. Por lo tanto,
cuando nosotros iniciamos y vivimos la Cuaresma, en primer lugar la oración, en segundo lugar el ayuno y en tercer lugar, decíamos, la práctica de las obras de misericordia. Es importante que sepamos que esto requiere una ascesis. Ascesis es un término griego que significa específicamente lucha. Esto quiere decir que no de repente vamos a tener estos tres medios, oración, ayuno y limosna, de manera ordinaria. No es así. Por eso se necesita la ascesis o la ascesis, una lucha. Debo de buscar yo, incluso hacerme violencia, lo digo de manera consciente de que hay muchas cosas que vencer para hacer oración, buscar espacios de silencio, o como dice el Evangelio de Marcos en este año, en la invitación de las tentaciones, dice, se fue a un lugar apartado en donde solo vivían los animales. Es el recuerdo precisamente del libro del Génesis. Si antiguamente el hombre no podía convivir con los animales, ahora Jesucristo va a un espacio a convivir precisamente con los animales. En un sentido de tan alejado estaba nuestro Señor Jesucristo que ahí solamente vivían los animales. Es el recuerdo de la creación. Es el recuerdo de Isaías, donde habla que el león precisamente convivirá con el cordero y el niño meterá el dedo en el agujero de la víbora. Entonces es ahí en donde ya el hombre, por medio de la oración, vuelvo a repetir, ascética, de lucha, de dejar todo aquello que nos impide una relación con Dios para entrar en un proceso de oración. ¿Qué podemos decir del ayuno? El ayuno no es no comer. El ayuno es precisamente concentrarnos en el trato con Dios para que nosotros tengamos un espíritu pronto. Muchas personas me dicen que cuando es el día de ayuno es cuando más ganas le dan de comer, precisamente porque nada más pensamos en la comida, en la privación, pero no pensamos en lo que nosotros ganamos como aceptación, que es estar con un espíritu más pronto para una relación con Dios. Por lo tanto, piense así usted en los 2 días que a lo largo del año nos propone la Iglesia, que el ayuno, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo, para que usted tenga una relación más íntima con Dios, de la cual dimana, como dijera el Evangelio de San Juan, precisamente mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Esta es la catequesis, esta es la interpretación, la exégesis de esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el diálogo, por ejemplo, con la samaritana, cuando de repente habla y dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y muchos se preguntan, ¿qué tipo de alimento es ese? Precisamente eso, la obediencia a Dios. Y por eso el ayuno tiene esta finalidad, que nuestro alimento sea el contacto y hacer la voluntad de Dios. El tercer punto, que es clásico también, es la limosna, que no es otra cosa más que las obras de misericordia, que nosotros como católicos tenemos 7 obras espirituales y 7 obras de misericordia corporales. Ustedes las conocen, creo que es importantísimo que las recordemos y las vivamos, porque en eso consiste también precisamente la práctica de esta vida de conversión. Estas obras de misericordia no se les piden a cualquier persona, se le pide a un cristiano que no de repente se le va a presentar la oportunidad, por ejemplo, de ver a un enfermo, o que se le va a presentar de manera fortuita la forma de darle de comer al hambriento, o vestir al desnudo, o visitar al encarcelado. No es algo que salga de manera fortuita, tenemos que buscarlo. Es ahí en donde está el proceso de ascesis y el proceso de Cuaresma que tenemos que vivir todos desde el punto de vista familiar también. A mí me gusta mucho preguntar
cuando estamos en presencial con ustedes y les pregunto a los niños: ¿cuántas veces has visto que tus papás le han dado de comer a un hambriento? Y muchos niños levantan la mano y le digo: prohibido que sea un familiar de cada uno de nosotros, tiene que ser una persona extraña. Es ahí cuando bajan todos la mano, los niños, porque no han visto a su papá que no den de comer a una persona que tenga hambre que no sea su familia. Por eso nosotros tenemos que buscar estos medios que la Iglesia ha tenido y han formado muchos santos. San Vicente de Paúl, por ejemplo, que daba de comer a los hambrientos, a los pobres. Tenemos a Juan Bosco, que me parece que es importantísimo también, que él recibía a muchos niños indigentes o sin padres, también donde les daba de comer junto con su mamá, y así ha sido escuela de santidad, darle de comer a los hambrientos o simplemente estar con los presos, como el padre Maximiliano Kolbe, en donde vivió precisamente una vida de martirio hasta que dio la vida por un padre de familia que le tocaba morir y dio la vida él por él. Y así tenemos otros casos importantísimos de entrar, por ejemplo, a atender a los enfermos de manera denodada. Yo no les pido que nosotros seamos como esos santos, porque santos solamente hay uno, pero que sí imitemos estas obras de misericordia, que es una forma, escuela clave de oración para vivir esta vida de Cuaresma, hemos dicho, de metanoia, de un cambio de mentalidad para que nosotros verdaderamente vivamos de manera clara, específica, concreta, esta Cuaresma que nos está dando la oportunidad de seguir viviendo en este mundo. Yo creo que sí es importantísimo que seamos conscientes que la metanoia es una invitación que Jesucristo hace a todos, pero para los cristianos de una manera más exigente. Es un cambio de mentalidad, pero no es un cambio de mentalidad solamente en ideas o una filosofía de vida. La metanoia tiene que ver con el espíritu. Por eso Jesucristo es tentado en el desierto en el espíritu. Y Jesucristo, la respuesta que hace al ser tentado en su espíritu es responder con el libro del Deuteronomio. Cada tentación que el demonio le hace, Jesucristo responde con la palabra de Dios. Responde usando la palabra de Dios. Allá hay otra enseñanza para esta metanoia. El cambio de mentalidad tiene que ver precisamente con una experiencia de una relación con Dios. Desde ahí parte todo tipo de mentalidad. ¿Y qué mejor forma de una invitación para todos ustedes en la casa, en el hogar, que usemos más la palabra de Dios, que usemos más la Sagrada Escritura? Como nos dice la teología fundamental, que me parece que es básica, el estudio, lo que ellos denominan en términos técnicos, la revelación, que relativamente es un concepto relativamente nuevo, el concepto revelación, o sea, el hombre que escucha, el hombre que es capaz de escuchar el mensaje de Dios. Por eso se dice que debemos de pasar del hombre oyente, porque nos dice la Sagrada Escritura que la fe entra por el oído. La palabra de Dios entra por el oído. Y posteriormente debemos de pasar del hombre oyente al hombre creyente, al hombre que confía, el hombre que pone su fe precisamente en un Dios. Es ahí en donde nosotros debemos que pensar que ese cambio de mentalidad, esa metanoia, ese cambio de mentalidades con los nuevos conceptos que ya se está manejando en una mentalidad eminentemente religiosa. Creo que conviene que nosotros sepamos pues que todo esto va a abonar a una mejor vida de familia. La metanoia es una conversión. La metanoia es un cambio de mentalidad con estos conceptos que venimos manejando. Un padre que rece más, una madre de familia que también ponga más su confianza, no tanto en el dinero, no tanto probablemente en el trabajo, sino una confianza plena y absoluta en un Dios. Por eso los hebreos, los
del pueblo judío tienen el concepto pistis, que después se traduce como fides, afianzar en Dios nuestra confianza. Y en ese sentido tomo una metáfora que me gusta mucho del Papa Francisco, usando el término ancla. Todos conocemos las anclas. Y dice que los barcos, cuando salen a navegar y de repente se encuentran con una tormenta que amenaza con hundirlos, dice, tiran el ancla para que el barco se sostenga y las tormentas, por más fuertes que sean, junto con los vientos, resiste mejor esas tormentas, esos vientos, esos rayos y ese alto oleaje. Por lo tanto, el Papa dice, si eso se hace con un barco en la tormenta, al aventar su ancla y quedar fijo, ¿por qué no un cristiano tiene que aventar el ancla, pero hacia el cielo? Y así, aunque las tormentas vengan y la tempestad arrecie y el viento amenace con hundir nuestra familia, nuestra ancla está fija en el cielo. Es un dato muy curioso, que nosotros pues en eso consiste la fe. Por eso uno de los símbolos de la fe es precisamente el ancla. Y por eso le puse a mi portada de mi nuevo libro, el número 36, que se llama precisamente así, algo que yo me llamó la atención, Constructores de Tiempo. Empieza hablando de esta metáfora de aventar el ancla, pero ahora hacia el cielo, para que Dios sea lo que nos dé firmeza. La palabra firmeza viene de fe. La palabra de seguridad viene precisamente de tener fe. Y es lo que yo observo, que como católicos hoy por hoy tenemos que poner ahí nuestro máximo esfuerzo, nuestra máxima prioridad en una espiritualidad específicamente familiar, para vivir en fe y solo con fe. En eso consiste la metanoia. Probablemente muchos podrían pensar que la palabra conversión, la palabra cambio de mentalidad, tenga que ver eminentemente solo con cuestiones morales. Yo pienso que a veces nos ataca mucho dentro de la iglesia pensar que la moral es una obligación, que es un decálogo, que son leyes, y olvidamos verdaderamente la esencia de lo que sería la moral, que sería una relación de felicidad, que vendría como consecuencia de una relación con Dios. Por eso, en este retiro, yo les estoy invitando a cada uno de ustedes que todo esto lo pensemos, que nosotros practiquemos mejor nuestra vida espiritual, que tengamos nuestra confianza plena en el Señor. En la segunda parte de nuestra reflexión, yo quisiera que sepamos en concreto ya 5 puntos en los cuales se han declarado como en Jesucristo sus enemigos, los enemigos específicos de Cristo. Por lo tanto, yo creo que nuestra segunda parte será muy importante para que la veamos también como consecuencia de esta primera parte de la conversión. ¿Quiénes serían y quiénes son, al igual que Jesucristo, nuestros principales enemigos?